Bien, chicos, el material que tenemos ahorita para el tiempo que nos queda está un poco abundante. Entonces vamos a comentar un poquito qué es lo que pasa con la biosíntesis de las grasas y las proteínas, para luego ver ya cómo es el control de todo, ¿ya? Para reintegrar nuevamente cómo es el control del metabolismo. Entonces, aquí básicamente los que quiero refrescar, porque ustedes ya conocen prácticamente cómo es la biosíntesis de los lípidos, digamos, lo que es importante que recordemos es que la síntesis de los lípidos fundamentalmente se realiza a partir de los carbohidratos, ¿ya? O sea, la fuente de carbonos para la síntesis de las grasas fundamentalmente van a provenir de los carbohidratos. ¿Cómo así? Los carbohidratos, cuando se consumen en exceso, ¿ok? Insulina está elevada, acuérdense, cuando tenemos un exceso de carbohidratos, se favorece su metabolismo, se va a activar la vía glicolítica, y se va a activar la vía glicolítica hasta la formación de acetilcoenzima A, ¿ya? Ese acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs, pero lo que va a ocurrir es que se va a formar una gran cantidad de citrato. Lo primero que se forma, ¿no es cierto?, es que la condensación del acetil-CoA con el oxalacetato para la formación del citrato. Pero si hay abundante acetil-CoA proveniente de los carbohidratos, en este caso, y se acumula gran cantidad de citrato, ¿ok? Ese citrato puede salir, ¿no es cierto?, por un transportador de citrato, sale de la mitocondria y en el citosol, por la citratoliasa, se forma acetil-CoA citosólico, ¿ya? Acetil-CoA citosólico. El acetil-CoA citosólico va a servir como sustrato para la síntesis de los ácidos grasos, y en la síntesis, ¿quién interviene? Dijimos que el primer paso en la síntesis de los ácidos grasos era la formación del malonil-CoA, ¿ya? Entonces, si hay acetil-CoA en el citosol proveniente del citrato, el mismo citrato además en el citosol activa a la acil-CoA carboxilasa, ¿okay?, que es la que sintetiza el malonil-CoA, ¿okay? Entonces, acetil-CoA se carboxila y forma malonil-CoA, que es catalizado por la acetil-CoA carboxilasa. Y acuérdense, empieza a formarse malonil-CoA y se inhibe los procesos de la beta-oxidación, ¿no? Es más, esta acetil-CoA carboxilasa también está sujeta a modificación covalente, ¿ya? Mientras que glucagón la fosforila, insulina la desfosforila y la activa. Entonces, cuando hay mucha glucosa e insulina predomina, se favorece la activación de la acetil-CoA carboxilasa y se promueve la formación de malonil-CoA, es decir, se promueve la síntesis. Una vez que se forma el malonil-CoA y está promovida la síntesis, a partir del malonil-CoA, la ácido graso sintasa empieza la síntesis del ácido graso, ¿ok?, a partir de malonil-CoA. Es decir, va a ir cediendo el malonil-CoA 2 unidades para que vaya creciendo ese ácido graso que está unido al ácido graso sintasa y va saliendo el CO2, ¿no? Entonces, a partir del malonil-CoA, que tiene 3 carbonos, CD2 y va creciendo hasta que va a formar el palmitato, ¿ya? Hasta que forma el palmitato. El ácido graso sintasa, la citosólica, ¿ok?, forma palmitato, y ese palmitato, ¿ok?, como no va a ir a la degradación porque la síntesis está activa, puede ir a crecer, ¿no?, a formar ácidos grasos de cadena más larga, de 18, de 20, 22, según se necesite, ¿ya? Pero la síntesis, como vemos, va a estar promovida por insulina, ¿ya? Entonces,
la enzima que inicia la síntesis, formando el malonil-CoA, la acetil-CoA carboxilasa, como vemos, va a ser inhibida por glucao y epinefrina por fosforilación, pero esa fosforilación la inactiva. Cuando insulina está circulando, hace su cascada, aparece una fosfatasa, quita estos fosfatos que se puso cuando estaba presente el glucao y se activa y procede la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Entonces, fíjense, nuevamente aquí, ¿no? ¿Quién comanda? Glucosa circulante. Sube, sale insulina y modifica el metabolismo celular de las grasas. ¿Okay? Si baja la concentración de glucosa, sale principalmente glucao y también modifica el metabolismo de las grasas. En ese caso, promoviendo la degradación. Cuando está insulina, promoviendo la síntesis. Cuando está glucao, promoviendo su degradación. Entonces, una vez que se ha sintetizado el palmitato por el ácido graso sintasa en el citosol, puede ir a elongarse, ¿no? Formar, digamos, ácidos grasos de cadenas más largas. Se pueden producir insaturaciones, ¿sí? Pero hay algunas insaturaciones que los animales no pueden hacer. ¿Ya? Hay algunas insaturaciones que los animales no pueden hacer. Estas insaturaciones sí las hacen las plantas. ¿Ok? Entonces, algunas desaturasas no están presentes en animales, solamente en plantas, y esos ácidos grasos se denominan ácidos grasos esenciales, porque para nosotros son importantes, porque son precursores para la síntesis de otros compuestos importantes. Entonces se convierten para nosotros en ácidos grasos esenciales. No los formamos, tenemos que consumirlos con la dieta, ¿ya? Una vez que se forman los ácidos grasos, esos ácidos grasos que se forman tienen que almacenarse. ¿Okay? O sea, cuando hay síntesis a partir de carbohidratos, hemos dicho, ¿no? Los carbohidratos dan los carbonos para la síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha glucosa y insulina se promueve la síntesis de ácidos grasos. Entonces se forman ácidos grasos. Esos ácidos grasos, cuando se almacenan, tienen que almacenarse principalmente en forma de triglicéridos, ¿ya? Entonces, la síntesis de triglicéridos, ¿okay?, va a requerir, ¿no es cierto?, del ácido fosfatídico. Se tiene que formar el glicerol 3-fosfato para que después se esterifique, ¿no es cierto?, con los ácidos grasos y se forme el triacilglicerol. Igualmente, si se desea formar fosfolípidos, pero sabemos que los fosfolípidos, la función que va a cumplir fundamentalmente es una función estructural, porque usualmente los fosfolípidos van a las membranas, ¿de acuerdo? También, ¿no? Se podrían formar fosfolípidos, pero la función que van a cumplir es estructural. También en ese caso se requiere, ¿no?, de el glicerol 3-fosfato para esterificarlo con los ácidos grasos. Okay. Entonces, igual, ¿no? La síntesis de triglicéridos está regulado por las hormonas. La fuente de los carbonos, principalmente de los carbohidratos, también puede provenir de los carbonos de los aminoácidos, si es que esos aminoácidos han ido a la degradación, forman acetil-CoA. Ya sabemos que el acetil-CoA de los carbohidratos sale en forma de citrato, ¿no?, para el ácido graso sintasa, y ese acetil-CoA forma los ácidos grasos, pero estos ácidos grasos no quedan ahí, sino usualmente se tiene que ir al almacenamiento, y la forma de almacenamiento es como triacilglicerol, ¿no? Y la insulina, habíamos dicho que era un promotor básicamente de la acetil-CoA carboxilasa, ¿no? En el primer paso de la síntesis es la formación del malonil coenzima A. Habían algunos ácidos grasos que dijimos, nosotros no los podemos formar, ¿no?
sobre todo algunos ácidos grasos poliinsaturados que se llaman esenciales porque los tenemos que consumir de otras fuentes en nuestra dieta. Pero esos son importantes porque son precursores para la formación de otros compuestos que son necesarios. Esos compuestos necesarios son los llamados eicosanoides, porque muchos de esos derivan del ácido araquidónico, pero también pueden derivar de otros ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? ¿Qué es lo que van a formar? Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos fundamentalmente. Y sabemos que la acción de estos compuestos, ¿no?, es a nivel intracelular. Se forman estos compuestos a partir del ácido araquidónico y de otros ácidos poliinsaturados, ¿okay? Entran a la vía de las oxigenasas o de las de la ciclooxigenasa o de las lipoxidasas, ¿sí? Y se forman estos compuestos. Y estos compuestos finalmente tienen receptores nucleares. Y lo que van a hacer es desencadenar todos los mecanismos de dolor, ¿ya? Son los que desencadenan los mecanismos de dolor e inflamación. Entonces, por eso son importantes en nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso ahora se está promoviendo muchísimo el consumo de los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? ¿Por qué se está promoviendo? Porque necesitamos nosotros consumir. En general, en nuestra población, el consumo es bien bajo. Y también lo que se ve es que de los ácidos grasos poliinsaturados, los que son de tipo omega 3, es decir, los que tienen los dobles enlaces en el carbono omega 3, contando por el final, ¿no es cierto?, son los que van a ir hacia la formación de prostaglandinas que son más de tipo antiinflamatorio. En cambio, los ácidos grasos de tipo omega 6, ¿no?, van por una vía en la cual van a producir más prostaglandinas que son proinflamatorias. Entonces, por eso es que ahora se está promoviendo más el consumo de los omega 3 que de los omega 6, porque los omega 3 son más de tipo antiinflamatorio, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que si bien nosotros consumimos, por ejemplo, los aceites vegetales, que son fuente rica de ácidos grasos poliinsaturados, los aceites comunes que nosotros consumimos contienen más 6 que 3. Entonces, un consumo crónico nos lleva también a una inflamación crónica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se está promoviendo más la inflamación, ¿no? Entonces, estos ácidos grasos que son la base para la síntesis de los eicosanoides, ¿no?, los poliinsaturados, ¿dónde se encuentran en nuestro cuerpo? Usualmente no los encontramos como ácidos grasos que estén depositados digamos, en los depósitos de los adipocitos, sino usualmente los ácidos grasos poliinsaturados están formando parte de los fosfolípidos de membrana, ¿ya? Cuando llegan a nuestro cuerpo, hay enzimas transferasas que trasladan esos ácidos grasos poliinsaturados a los fosfolípidos que van a formar las membranas, ¿ya? Entonces, la síntesis de los eicosanoides deriva fundamentalmente de los ácidos araquidónicos que se encuentran en los fosfolípidos de membrana. Entonces, por ejemplo, la fosfolipasa A es una enzima que rompe específicamente el enlace éster del ácido graso en posición 2. ¿Por qué? Porque las transferasas que los pasan a los fosfolípidos transfieren los ácidos grasos poliinsaturados a esa posición y la fosfolipasa 2 lo rompe. Y una vez que se libera, ¿no?, una vez que se libera ese ácido graso poliinsaturado, va a servir de base para la formación de estas sustancias que son importantes como mediadores de dolor e inflamación, ¿ya?, proinflamación o antiinflamatorios, además de tromboxanos y leucotrienos, ¿no?, que es para los que promueven los trombos o los que, digamos, estas sustancias que son promotoras en el metabolismo de la respuesta inmune.
Entonces, a partir de fosfolípidos, la fosfolipasa 2 libera los ácidos grasos, principalmente ácido araquidónico. El ácido araquidónico y otros ácidos grasos, ¿no es cierto?, poliinsaturados, van por la vía de la ciclooxigenasa, y a partir de la ciclooxigenasa hay una vía muy larga y se forman diferentes tipos de prostaglandinas, ¿ya? Cuando el ácido graso es de tipo omega 3, prostaglandinas principalmente antiinflamatorias. Cuando es omega 6, principalmente proinflamatorias, ¿ya? También de tromboxanos y en los leucocitos de leucotrienos. Ahora, esta enzima, la primera en la formación de estos compuestos, de los eicosanoides, es la ciclooxigenasa. Y esta ciclooxigenasa, ya se sabe, ¿no?, es una enzima que puede ser inhibida por los llamados AINES, ¿no? Aspirina, ibuprofeno, por ejemplo, son inhibidores de esta enzima. Entonces, como forman, ¿no es cierto?, esta vía lo que forma es mediadores de dolor. Entonces, ¿cómo cortamos el dolor? Inhibimos esta enzima, inhibimos toda la vía de la formación de los mediadores de dolor, se nos pasa el dolor de espalda, el dolor de cabeza, el dolor que tengamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo la vía de formación de esos mediadores. Bueno, se sabe que la inhibición que van a causar es de tipo competitiva pero irreversible, ¿no? Son lo que se le llaman los sustratos suicidas, usualmente los inhibidores de la COX. Es decir, se unen y una vez que se unen ya quedan permanentemente unidos, ¿no?, formando una inhibición de tipo irreversible, ¿ya? La síntesis de tromboxanos ocurre básicamente a nivel de plaquetas, o sea, esta vía también a partir de la ciclooxigenasa, ¿ya?, ocurre básicamente en plaquetas, ¿no? Entonces eso es lo que ayuda a formar los coágulos, los trombos. Por eso es que a veces habrán escuchado, ¿no?, cuando se toma aspirina se evita la formación de los trombos, de los coágulos, ¿no? ¿Por qué? Porque se está inhibiendo justamente a nivel de la primera enzima que va a dar lugar hacia la síntesis de estos tromboxanos, ¿ya? Por eso bajas dosis reduce ataques al corazón y la trombosis, ¿no?, porque disminuye la producción de estos tromboxanos. Y en el caso de los leucotrienos también pueden formarse del ácido araquidónico y de otros ácidos poliinsaturados de cadena larga, ¿ok? Pero esta vía está presente principalmente en los leucocitos, ¿no?, y de ahí el nombre de leucotrienos. Las prostaglandinas inicialmente se descubrieron en la próstata y de ahí su nombre, de prostaglandinas. Pero después se descubrió que las prostaglandinas, o sea, esta vía prácticamente ocurre en todas las células, ¿ya? Prácticamente en todas las células. En el caso de los tromboxanos, sí, prácticamente es en las plaquetas, y de los leucotrienos es en los leucocitos, también en cerebro, corazón, pulmones y vaso, ¿okay? Entonces la distribución es un poquito más amplia. Pero es por la vía de la lipooxigenasa, no de la ciclooxigenasa. Esto quiere decir que los AINES normalmente no inhibirían la formación de leucotrienos, ¿ya? Claro, exacto. No inhibe la formación de los leucotrienos, porque los AINES inhiben a la ciclooxigenasa. La primera, en la vía de la prostaglandinas y tromboxanos. La formación de leucotrienos es a través de una lipooxigenasa. La primera que inicia es la lipooxigenasa, que es otra enzima diferente. Okay. Bueno, esto ya lo mencionamos, ¿no?, que para la formación de triglicéridos se requiere de glicerol trifosfato. Este glicerol trifosfato usualmente viene del metabolismo de la glucosa, ¿no? La glucosa, por la vía glicolítica, forma la dihidroxiacetona-fosfato. Esta dihidroxiacetona-fosfato se puede reducir y forma el glicerol trifosfato, y con ello ya se esterifican los ácidos grasos. ¿No? Y luego, una vez que se ha formado ese glicerol fosfato, ya se puede esterificar a los ácidos grasos, ¿no?
Para la síntesis de aminoácidos, supongamos que necesitamos formar nuevos aminoácidos, que no incorporamos proteínas. ¿A partir de dónde nosotros vamos a formar aminoácidos? Para ello necesitamos el grupo amino, ¿no es cierto? Entonces, el grupo amino lo tomamos, ¿no?, a partir del amonio, ¿ya? O sea, normalmente el nitrógeno lo encontramos en el aire, pero nosotros no tenemos esa capacidad de fijación. ¿Quiénes fijan el amonio? Ya sabemos que son las bacterias del suelo, las bacterias nitrificantes que forman el amonio. Entonces, una vez que se forma el amonio, ese amonio ya puede ser utilizado por la mayor parte de los organismos. ¿Okay? Entonces, como amonio, entonces nosotros vamos a fijarlo, el amonio, principalmente en la formación de glutamina, y a partir de esa glutamina después se hace la síntesis de los aminoácidos y de todos los compuestos nitrogenados, ¿no?, con enzimas, ácidos nucleicos. Esto es lo mismo. El amonio, ¿cómo entra? Entonces, para nosotros, entra fijándose en la formación de glutamina, fundamentalmente, de glutamato y de glutamina. ¿Okay? Entonces, para nosotros, fijamos el amonio, en el alfa-acetoglutarato se forma glutamato, o en el glutamato para la formación de glutamina, ¿no? Y a partir de la glutamina, principalmente de la formación de glutamina, ya se va hacia la síntesis de todos los compuestos nitrogenados. Voy a pasar un poquito rápido acá. La glutamina sintetasa, ¿okay?, está presente en todos los organismos, va a fijar el ion amonio en el glutamato, requiere ATP y se forma glutamina. Quiero ir acá. Esa es la reacción. Y esta es la principal reacción, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros lo fijamos el amonio? Principalmente en el glutamato para formar glutamina, y la enzima es la glutamina sintetasa, ¿ya? Entonces, después la glutamina es la que se convierte en la donadora de amonios para formar otros compuestos, ¿ya? ¿Está claro? O sea, nosotros, ¿cómo fijamos el amonio? En el glutamato para formar glutamina, la enzima es la glutamina sintetasa, y esta glutamina es la donadora para todos los compuestos nitrogenados. Y esta enzima, la glutamina sintetasa, está muy regulada, fuertemente regulada, ¿ya? Porque como deriva para todos los compuestos nitrogenados, ¿okay?, lo que se ha visto que esta enzima va a ser regulada por todos los productos finales de cada vía, prácticamente por los productos finales de cada vía, ¿ya? Entonces, si por ejemplo se produce AMP en gran cantidad, inhibe esta enzima. Si se produce aminoácidos en gran cantidad, inhiben esta enzima. Carbamoil fosfato, gran cantidad, inhiben la enzima, ¿ya? Y a veces la inhibición, ¿no?, la inhibición es como que se refuerza. De repente esto inhibe cierta cantidad y esto termina de inhibir más, ¿no? Y así van aumentando la inhibición, y en algunos casos la inhibición es sinérgica, es decir, se potencia esa inhibición, ¿ya? Es una enzima bastante compleja. Esta enzima glutamina sintetasa también no siempre está activa, puede ser regulada por modificación covalente, ¿ya? Tiene unos residuos de tirosina, y estos residuos de tirosina pueden ser modificados, en este caso no por fosforilación, sino por adenilación, ¿ya? Porque justamente, ¿no?, compuestos nitrogenados, ¿sí?, son productos de las vías finales, y una de las modificaciones es la adenilación, ¿de acuerdo? Pero la adenilación, en este caso, la inactiva, ¿ya? La inactiva. En la síntesis de los diferentes aminoácidos, aquí también las reacciones de transaminación juegan un rol importante, porque las transaminaciones siempre es, ¿no?, un aminoácido pierde un grupo amino, pero va a formar otro aminoácido, ¿ya?
Y entonces estas reacciones de transaminación, así como eran importantes en el catabolismo, porque perdí el grupo amino y usualmente iba a la degradación, en el caso de la síntesis, el que gana, el nuevo aminoácido que se forma puede ser, digamos, un nuevo aminoácido, digamos, más variado. Si principalmente se ha producido glutamina y transamina, de repente con esa transaminación puedo formar aspartato o puedo formar alanina, una variedad de aminoácidos que necesitamos. Acuérdense que en el caso de los animales nosotros formamos gran cantidad de aminoácidos que los llamamos no esenciales porque los podemos formar. Y hay un grupo de aminoácidos que no formamos que los denominamos aminoácidos esenciales que tenemos que consumirlos necesariamente en la dieta. En toda transaminación, ¿no?, el cofactor importante es el piridoxal fosfato que deriva de la vitamina B6. Y como les mencionaba, nosotros podemos formar a partir de glutamina una serie de aminoácidos, ¿ok? Pero como los formamos le decimos no esenciales. Podemos formar alanina, asparagina, aspartato, glutamato, glutamina, glicina. Pero hay otros que no los podemos formar, que sí están presentes en otros organismos, principalmente bacterias o plantas, ¿okay? Y se convierten en esenciales. Aquí, por ejemplo, vemos un aminoácido que está en asterisco, la arginina, y que sí lo hemos visto, que es parte del ciclo de la urea, porque está catalogado dentro de los aminoácidos esenciales, si lo podemos formar. Y la razón es que el concepto de compuesto esencial es porque el cuerpo no lo produce en la cantidad suficiente que lo requiere, ¿ya? Es decir, o no lo produce en la cantidad suficiente que lo requiere. Entonces hay determinadas circunstancias, como por ejemplo las etapas de crecimiento que demandan de gran cantidad de arginina. Entonces nosotros podemos sintetizar arginina, pero si la demanda es tan grande que no cubre el requerimiento, se te tiene que incorporar necesariamente con la dieta, y entonces ese aminoácido se convierte en esencial, ¿ya? Entonces arginina, a pesar de que nosotros lo sintetizamos, aquí lo vemos como esencial en ciertas etapas de la vida, porque la demanda por este aminoácido es más grande de lo que el cuerpo lo puede producir, ¿ya? Bueno, y estos son las principales vías, ¿no?, que van a producir los diferentes aminoácidos en el organismo, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de carbono? Porque ya sabemos que las fuentes del grupo amino es la glutamina. ¿Cuáles son las fuentes de carbono para formar los esqueletos hidrocarbonados? Principalmente, ¿no?, tenemos los intermediarios de la vía glicolítica, intermediarios de la vía de las pentosas e intermediarios del ciclo de Krebs, ¿ya? Son las fuentes de carbono más importantes. Fíjense, a partir de glucosa 6-fosfato y de la vía de las pentosas, a partir de la ribosa 5-fosfato se forma histidina. Eritrosa 4-fosfato también es un intermediario de la vía de las pentosas y es precursor para la síntesis de aminoácidos aromáticos. A partir de piruvato, la alanina, y a partir de alanina, valina y leucina. A partir de fosfoglicerato, un intermediario de la glicólisis, también se formará serina, glicina y cisteína. Y a partir de los intermediarios de la glicólisis, por ejemplo, alfa-cetoglutarato, que nos provee de glutamato, glutamina y también prolina y arginina. O a partir de oxalacetato formamos aspartato, y a partir de aspartato asparagina, o también a partir de aspartato otros aminoácidos, ¿no?, metionina, treonina, lisina y isoleucina, ¿eh? Entonces, aquí lo importante para recalcar es que la síntesis de los aminoácidos, el grupo amino proviene principalmente de la glutamina, ¿ya? O sea, la forma de fijar para nosotros el grupo amino, el grupo amonio, lo que nosotros fijamos es el amonio. ¿Y dónde lo fijamos? En el glutamato, para la formación de glutamina principalmente. Y esa glutamina ya es el proveedor de grupos amino para el resto de compuestos nitrogenados. ¿Sí? ¿Y los esqueletos hidrocarbonados de dónde vienen? Vienen principalmente de los carbohidratos. ¿Sí? De los carbohidratos. Intermediarios de glicólisis, intermediarios de la vía de las pentosas o intermediarios del ciclo de Krebs.
partir de los aminoácidos, a su vez los aminoácidos van a ser precursores, ¿no es cierto?, para una serie de compuestos. Por ejemplo, a partir de tirosina se puede formar una gran cantidad de neurotransmisores y hormonas. El L-dopa, la norepinefrina, la epinefrina, ¿no? Estos actúan como neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, y la epinefrina, que básicamente sale a la sangre y actúa como hormona, ¿ya? Entonces, fíjense, tirosina es un precursor importante de una serie de neurotransmisores y hormonas. El glutamato, que da origen al GABA, al gamma-aminobutirato, la histidina, la histamina, ¿no? Y el triptofano a la serotonina. ¿Okay? Entonces, este metabolismo, por ejemplo, de los aminoácidos hacia la formación de neurotransmisores es importante en el cerebro. ¿Por qué el cerebro utiliza básicamente glucosa y no utiliza los aminoácidos o no utiliza los ácidos grasos? Bueno, no utiliza los ácidos grasos porque usualmente los ácidos grasos tienen que viajar en complejo con las lipoproteínas, que son muy grandes y no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces ahí hay una barrera física que impide que el sistema nervioso central pueda utilizar los lípidos como fuente energética. Y en el caso de los aminoácidos, porque la actividad del sistema nervioso es tan intensa que los aminoácidos preferentemente van hacia la vía de síntesis de neurotransmisores. O sea, no están destinadas las vías de los aminoácidos para ser metabolizados como fuente de energía, sino se requieren más, o sea, hay una gran demanda para la síntesis de neurotransmisores. Como hay una demanda muy grande, entonces la síntesis de neurotransmisores está direccionada en ese sentido, ¿ya? Y entonces aminoácidos no son utilizados como fuente de energía. Entonces, ¿qué le resta? Usar solamente glucosa, ¿no? Y cuerpos cetónicos cuando, bueno, la cantidad de glucosa disminuye demasiado. En cuanto al metabolismo del colesterol, es importante mencionarlo porque el colesterol es un lípido que es importante como constituyente de las membranas biológicas, ¿ya? Y como precursor también de una serie de compuestos, ¿ya? Es un lípido, o sea, que tiene, digamos, un metabolismo diferente al que hemos visto de los ácidos grasos, muy diferente. Entonces vale la pena mencionar al colesterol. El colesterol lo hemos visto entonces, o lo han visto ustedes, como un constituyente muy importante de membrana. Se observa que nosotros podemos sintetizar el colesterol a partir de acetil-CoA. Nuevamente aquí, el acetil-CoA, que puede provenir directamente de las grasas o de los aminoácidos, puede derivarse, perdón, de los carbohidratos, de las grasas o de los aminoácidos, pueden destinarse hacia la síntesis del colesterol. Entonces, todos los carbonos del colesterol, ¿no?, provienen del acetilcoenzima A. Y si nos damos cuenta, es un esteroide. El núcleo principal es el núcleo del ciclopentano perhidrofenantreno, y la molécula es un lípido que tiene características anfipáticas. Es decir, esta estructura, ¿no es cierto?, es una estructura no polar, pero tiene aquí unos residuos OH que lo convierten en un lípido anfipático, ¿ya? Entonces, usualmente se ubica en la membrana, ¿no es cierto?, y tiene, al igual que los fosfolípidos, tiene esa propiedad de ser anfipático, ¿ya? Es interaccionar con el medio acuoso y estar en un medio lipídico. Como la molécula de por sí es una molécula plana, o sea, si la viéramos en el espacio, ¿ya?, no tiene una estructura tridimensional que ocupe los tres ejes, sino prácticamente es así, plana. Entonces, cuando se inserta en la membrana el colesterol, como que desordena todos los ácidos grasos. Y es por eso que el colesterol es importantísimo como modulador de la fluidez de membrana, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumenta la fluidez de membrana, y al aumentar la fluidez de membrana
hace que si las temperaturas del medio bajan mucho, el colesterol aumenta la fluidez, ¿de acuerdo? Pero cuando sube mucho, como es una molécula rígida que se ha insertado, también modula para temperaturas altas. O sea, es un modulador de la fluidez de membrana a temperaturas bajas y a temperaturas altas. La biosíntesis es bastante larga. Hemos dicho que es a partir de acetilcoenzima A que se van uniendo, ¿no? Y se identifican puntos claves en su formación, ¿no? La formación del mevallonato, la formación de las unidades de isopreno, la formación de un polímero de escualeno y luego el polímero se cierra, ¿no es cierto?, para finalmente dar la estructura del colesterol. Lo voy a pasar un poco rápido, pero digamos identifican, ¿no?, varias reacciones y hay algunos puntos claves, ¿no?, que uno dice, ya, hasta acá llegó a la condensación de las unidades, la formación de isopreno, del escualeno y a la formación de las estructuras cíclicas. El colesterol lo podemos obtener de la dieta, ¿no es cierto? Cuando comemos carnes de origen animal, estamos ingiriendo colesterol. Ese colesterol que nosotros ingerimos con la dieta puede modular la síntesis endógena. O sea, sabemos que podemos producir colesterol, ¿no es cierto?, a partir de acetil-CoA. Pero el colesterol externo de la dieta puede modularme la síntesis endógena. ¿Ya? Entonces, en las personas normales esto está regulado. Hay una cantidad, digamos, de colesterol que formamos porque igualmente el producto final, el colesterol, hace una retroinhibición de la síntesis y se inhibe el proceso de síntesis. ¿De acuerdo? La enzima más importante es la hidroximetilglutaril-CoA en todo ese proceso de formación del colesterol. Enzima clave regulatoria, hidroximetil-CoA reductasa. Entonces va a estar esta hidroximetilglutaril-CoA reductasa, va a estar regulada por el mismo colesterol que se produce o el que viene de la dieta, va a estar regulando a la actividad de esta enzima. Pero adicionalmente, insulina y glucagón. Insulina promueve la síntesis de colesterol y glucagón inhibe la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, ¿no? El colesterol es precursor, miren, de muchas hormonas, ¿no? De los glucocorticoides como el cortisol, de los mineralocorticoides que actúan a nivel de riñón en la regulación del balance de los minerales y de las hormonas sexuales. ¿Ya? Entonces, por eso es bien importante el colesterol. Y adicionalmente, ¿es cierto?, el colesterol también va a servir como precursor, además de las hormonas esteroideas, para la formación de la vitamina D. Podemos formar cierta cantidad de vitamina D en la piel a partir de colesterol. Por eso es que siempre es importante tomar sol por la luz ultravioleta como fuente de vitamina D. Y también cuando se destruye el colesterol va hacia la formación de los ácidos biliares, que era bien importante para la emulsificación de las grasas en el proceso de digestión. ¿Sí? Además es precursor, ¿no?, de una serie de compuestos, ¿no?, los isoprenos, los dolicoles, los intermediarios, ¿no?, son importantes para la formación de isoprenos, dolicoles, fitoles, vitamina E, vitamina A, carotenoides, en fin, una serie de compuestos. En cuanto al transporte, así como los lípidos van asociados a las lipoproteínas, los triglicéridos, los ácidos grasos libres, el colesterol, al ser una molécula lipídica, también necesita ser transportado, ¿no?, por un sistema como el de las lipoproteínas. ¿Ya? Los kilomicrones habíamos dicho que eran los que transportaban la mayor parte de los lípidos de la dieta. Entonces los lípidos de la dieta principalmente eran los triglicéridos, ácidos grasos que se reesterificaban en triglicéridos, y el colesterol de la dieta. Pero básicamente lo que más viene en la dieta, que es triglicéridos. Es poco el colesterol comparado con la cantidad de triglicéridos que vienen en la dieta. ¿De acuerdo? Entonces, colesterol o ésteres de colesterol es relativamente poco.
colesterol de la dieta, ¿okay?, que viaja en el kilomicrón, acuérdense que el kilomicrón se iba descargando ¿dónde? En el tejido adiposo y en el tejido muscular, ¿no? Cuando pasaba el kilomicrón por estos tejidos, la lipoproteína lipasa rompía y los lípidos del kilomicrón entraban y se depositaban y se guardaban en el tejido adiposo o en el tejido muscular. Pero ¿qué va quedando en el kilomicrón? Van quedando fosfolípidos, van quedando los colesterol, el éster del colesterol, las vitaminas liposolubles, y esa partícula que es más chiquitita, que venía del enterocito, se llama remanente del kilomicrón. Entonces el remanente del kilomicrón, después que se descargó de los ácidos grasos, de los triglicéridos, ¿sí?, se llama remanente de kilomicrón y lleva la mayor parte del colesterol de la dieta. Ese kilomicrón, ¿se acuerdan?, tenía la ApoB48. Y el ApoB48 es la proteína que va a ser reconocida por los receptores del hepatocito para ser endocitado, y es por eso que el colesterol de la dieta finalmente termina en el hígado. El hígado es así como es el principal tejido o uno de los más activos en la síntesis de las grasas, también es uno de los más activos en la síntesis del colesterol, ¿ya? Si bien todos los tejidos pueden formar colesterol, el hígado es uno de los más activos en la síntesis de colesterol. Entonces, el colesterol de la dieta, ¿hasta dónde llega? Al hígado, ¿ya? ¿Cómo? Con el remanente del kilomicrón. Y ahí se destruye el remanente del kilomicrón y el colesterol queda en el hígado. El colesterol que forma el cuerpo endógenamente, porque tenemos la vía de síntesis, entonces puede formar colesterol endógeno. Ese colesterol endógeno, generalmente, y el colesterol de la dieta, pueden salir del hígado para abastecer de colesterol a otros tejidos. ¿Cómo salen? Usualmente salen en las partículas del VLDL. En el VLDL van a salir todo, va a salir los triglicéridos, ¿no?, producto de la síntesis endógena en el hígado, y el colesterol y la vitamina A y otras sustancias pueden salir en estas partículas VLDL, ¿ya? La VLDL, por eso lo vemos aquí, tiene sus apoproteínas, tiene fosfolípidos, pero también lleva colesterol libre, ésteres de colesterol y triacilglicéridos, ¿ya? La VLDL. Esta VLDL, que lleva bastantes triglicéridos, como ven, por eso se llama very low, porque la mayor cantidad es triglicéridos, que salió del hígado, nació en el hígado y sale del hígado a la sangre, ¿sí?, va a ir también descargando sus lípidos en el tejido adiposo. Acuérdense que les dije, las grasas formadas en el hígado se van a depositar después al tejido adiposo, al tejido muscular. ¿Cómo salen del hígado? En forma de VLDL, ¿ya? Y van descargando, y como van descargándose, las VLDL entonces pasan a convertirse en LDLs, ¿ya? En LDLs. ¿Qué ha descargado principalmente? Ha descargado de lípidos hacia el tejido adiposo y al tejido muscular. Entonces, en la LDL, ¿qué es lo que va a cargar principalmente? Le va a quedar colesterol, ésteres de colesterol y ya poco triglicéridos, porque ya se descargó, ¿de acuerdo? Y entonces resulta ser que el LDL es la partícula que está llevando principalmente colesterol a los demás tejidos extrahepáticos, ¿de acuerdo? Entonces nace como VLDL, lleva un montón de triglicéridos que se sintetizaron en el hígado, pero cuando se descarga le va quedando en proporción más colesterol y ésteres de colesterol, se convierte ahora en LDL, y el LDL entonces se convierte en el principal transportador del colesterol hacia otros tejidos extrahepáticos. Y esta LDL, ¿no?, después de descargar el colesterol, después que se descarga del colesterol, retorna después al hígado, ¿no? Retorna al hígado, donde se pueden reciclar las partículas o los receptores de LDL. El LDL ya después se destruye. Hay otra partícula importante que es el HDL. El HDL se ha formado porque
Lo que va a cargar principalmente el HDL es más proteínas, como lo vemos, por eso es de high density, alta densidad, porque tiene mucho más proteínas que las otras partículas y menos lípidos. Por eso es que su densidad es mayor y se denomina HDL. ¿Ya? También va a llevar colesterol, pero el movimiento del HDL es un movimiento retrógrado, generalmente de los tejidos extrahepáticos hacia el hígado. ¿Ya? Entonces el movimiento de las HDL es contrario al de las LDL. LDL venía de las VLDL del hígado hacia tejidos extrahepáticos y HDL más bien es de tejidos extrahepáticos hacia el hígado. ¿Ya? Entonces recoge el colesterol de los tejidos extrahepáticos y los lleva hasta el hígado. Vamos a pasar esto. Esto es la parte esquemática. ¿Cuál es al que le dicen bueno y malo? Al LDL generalmente le dicen el malo y al HDL el bueno. Porque el LDL es que le lleva a los tejidos y ahí usualmente se deposita. Y en cambio en el hígado sí funciona. Y el HDL recoge de los extrahepáticos y los lleva al hígado. Entonces, como recoge, le dicen el bueno. Entonces, fíjense, el hígado sintetiza grasas que salen principalmente como triglicéridos y el colesterol o de la dieta y el sintetizado salen las VLDLs. Se descarga de los triglicéridos que por la lipoproteína lipasa los rompe ácidos grasos libres y glicerol. Entran al adipocito, al tejido muscular, ¿no es cierto? Y ahí se resterifican y se guardan como triglicéridos. La partícula VLDL descargada ya de los ácidos grasos, queda un remanente cuya composición ha aumentado en porcentaje en colesterol. Por eso se llama el remanente del VLDL o IDL. Se sigue descargando, se convierte en LDL. Y ese LDL descarga el colesterol en los tejidos extrahepáticos y finalmente la partícula retorna al hígado donde se destruye. ¿Okay? En los tejidos extrahepáticos, más bien, ¿no?, se promueve la formación del HDL, que es una partícula que va a estar recogiendo más bien el colesterol de los tejidos y conduciéndolos hacia el hígado. Por eso se dice que hace un transporte de colesterol de tipo reverso. Y por eso usualmente le dicen el bueno, porque es el que recoge. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando comemos mucha grasa saturada, favorecemos la formación de acetil-CoA, favorecemos la síntesis del colesterol y favorecemos la formación de LDL, de VLDL y de LDL. ¿Ya? Entonces la tendencia va a ser a dejar más en los tejidos extrahepáticos. Los ácidos grasos insaturados, ¿okay?, promueve la formación de los HDLs. ¿Por qué? Porque hay una lecitin, colesterol, aciltransferasa, ¿okay?, que promueve la esterificación del colesterol con los ácidos grasos poliinsaturados y por lo tanto promueve la formación del HDL. ¿Ya? La formación de HDL. Y como el HDL recoge el colesterol, el efecto va a ser más benéfico. ¿Ya? Entonces, grasas saturadas promueven formación de LDL y grasas insaturadas más bien formación de HDL. ¿Sí? En el cuadrito, sale que el HDL, el porcentaje de colesterol es bajo, pero dice, no dijo que el HDL recoge colesterol. Sí. ¿Por qué sale bajo? Porque básicamente va a estar formado por proteínas. Entonces, en porcentaje, el colesterol resulta ser más bajo porque la cantidad de proteínas que contiene es más alta. ¿Ya? O sea, lo que predomina son las proteínas, la que lo convierten en una partícula más densa, por eso se llama HDL. ¿Ya? El colesterol, claro,
El colesterol en porcentaje al total de la partícula parece bajo, pero de los lípidos que carga, lo más importante, digamos, va a ser colesterol. Es decir, si esto de lípido fuese nuestro 100%, el colesterol es bien significativo. Acá también, pero acuérdense que el movimiento es hacia tejidos estrepáticos y este es de estrepáticos a hígado. ¿Bien? ¿Sí? Lo que pasa es que esto está expresado en porcentajes. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Y finalmente, vamos a ver algunas señales importantes. ¿Ya? Ya hemos hablado, en todo el metabolismo, estamos recalcando insulina, glucagón, importante la glicemia. Yo he partido de la glicemia porque la glicemia, en realidad, al final va a ser el determinante para todo. ¿Ya? Entonces, en metabolismo energético, estamos viendo lo más importante, insulina y glucagón. Hay otras, ¿no? Mineralocorticoides, los glucocorticoides, la epinefrina, o sea, hay otras hormonas de crecimiento, los anabólicos, los esteroides, también participan. Pero los que predominan, los que van a ser dominantes, digamos, en el metabolismo, insulina y glucagón y adrenalina. ¿Ya? Insulina, glucagón y adrenalina son los predominantes. Entonces, la regulación hormonal aquí es importante, ¿no? Y sabemos que la regulación hormonal se refiere a la salida de los mensajeros hacia la sangre, ¿no es cierto? Hablamos de glándulas que producen hormonas y que salen a la sangre y que llegan a los tejidos, y en los tejidos envían el mensaje químico. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Es importante porque tiene que haber comunicación entre los diferentes órganos. ¿De acuerdo? Y esa comunicación es válida. Por ejemplo, tenemos mucha glucosa, el hígado produce y se la tiene que mandar al adipocito, y el adipocito tiene que estar conectado porque le va a llegar la carga de aquí, la tiene que almacenar, o le va a salir del hígado para que acá lo pueda utilizar, o para que el corazón funcione más con este sustrato, o el cerebro. O sea, tienen que estar conectados, ¿no es cierto? De alguna manera. Entonces, ¿cómo se conectan? A través de las hormonas. ¿Ya? A través de las hormonas. Las hormonas, por eso le dicen los mensajeros químicos. ¿De acuerdo? Entonces permiten, ¿no es cierto?, adaptarse a los diferentes cambios. Hay glucosa, insulina, ya, úsala acá, promueve esto, síntesis de grasa, bla, 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 ya, coordina. ¿Okay? Con los diferentes tejidos. No hay glucosa, glucagón, baja, ya no puedo consumir, saca glucosa de aquí para que le abastezca acá, saca las grasas de aquí, mueve las proteínas. Entonces, tienen que estar conectados, y la conexión es hormonal, básicamente. Es básicamente, el metabolismo energético es básicamente la hormonal, ¿no? Hay otras señales, por supuesto, que influyen en el metabolismo, tipo autocrina, paracrinas, pero, como le digo, las predominantes, las que mandan, ¿sí? Las que predominan, su señal predomina es la de las hormonas. Y estas hormonas, para que puedan actuar, necesitan de un receptor en un tejido blanco. ¿No es cierto? ¿Cómo es que la señal le llega a un tejido? ¿Cómo el tejido sabe que tiene que responder a esa señal? Porque tiene que tener un receptor que es específico. Si no hay receptor, la señal no le va a llegar. ¿Ya? Entonces, toda hormona necesita tener un receptor en su célula blanco y, por lo tanto, ahí va a producir una respuesta biológica. Este receptor es de alta afinidad. ¿Y qué pasa? Si una misma hormona tiene receptores en diferentes tejidos, ¿okay?, la respuesta de los tejidos puede ser diferente a la misma hormona. O sea, ¿cómo responde el hígado a la insulina? Haciendo grasa, sintetizando proteínas, aumentando la glicólisis. El músculo, así también síntesis de proteína, pero no hace síntesis de grasa mucho. Sí hace síntesis de glucógeno, ¿okay? El glucagón, ¿okay?
el glucagón en un tejido, en el hepatocito, degradará el glucógeno porque tiene glucógeno almacenado, liberará la glucosa, pero el adipocito que no almacena glucógeno prácticamente, más bien la respuesta es diferente. La respuesta en el adipocito es degradar las grasas. ¿Ok? Entonces, la respuesta a una hormona, y esto es válido para cualquier señal química, va a depender a qué célula está llegando. Podemos tener una citoquina, es una señal celular, pero dependiendo si llegó al glóbulo blanco, llegó a una célula riñón o llegó al hígado, la respuesta va a ser diferente. ¿Por qué? Porque son células especializadas, ¿no es cierto? Y la respuesta entonces puede ser distinta. Igual acá, como son células especializadas, llega la señal, pero la respuesta podría ser diferente. Porque la expresión de sus proteínas y de sus vías son diferentes. También puede ocurrir que a una misma célula le llegan dos hormonas y la respuesta va a ser la misma. O sea, cada hormona se va a unir a su receptor específico, pero al final responden igual. O sea, llega un paciente crítico con una hipoglicemia y a ese paciente le pueden inyectar glucagón o le pueden inyectar de repente adrenalina, y la respuesta que va a tener el paciente es elevar su glucosa. ¿Por qué? Porque, digamos, los receptores en el hepatocito van a responder igual ante glucagón o igual ante epinefrina. Entonces pueden tener una célula, dos hormonas distintas pueden llegar a través de los receptores y la respuesta ser exactamente la misma. ¿Y por qué la respuesta va a ser la misma? Porque en muchos casos ocurre que la hormona puede generar el mismo segundo mensajero o que a través de su vía de señalización haya un crosstalk. Es decir, las dos vías tengan un punto de encuentro y por lo tanto la respuesta sea exactamente la misma. Siempre en la señalización hormonal hay jerarquía. En los organismos complejos, ¿no?, donde se da fundamentalmente la señalización hormonal, ¿ya?, hay jerarquía y suele ser el sistema nervioso central el que comanda, ¿okay?, el inicio de todas estas señales. ¿Por qué el sistema nervioso central? Porque nuestros sistemas se han especializado de tal manera de que todos los estímulos que nos llega al cuerpo, sensación de frío, de calor, de hambre, de color, ¿okay?, llegan a través muchas veces de nuestros sentidos, ¿ya? O cualquier cambio ambiental pueden llegar del medio externo y ser procesados a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Generalmente el sistema nervioso central centraliza ¿ya?, la información de todos esos estímulos y en respuesta, ¿no?, manda señales o neurotransmisores para que desencadenen otras respuestas, ¿ya? Entonces se habla de una jerarquía en la señalización hormonal porque la mayor parte de los estímulos, que generalmente son sensoriales, proceden del ambiente, son procesados en ciertos centros. Por ejemplo, el hipotálamo es un centro, ¿okay?, de regulación, ¿sí?, en la cual procesa la información e envía factores de liberación. ¿Para qué? Para que sus células blanco, en este caso que están en la hipófisis anterior, formen una serie de sustancias estimulantes, como por ejemplo la estimulante de la tiroides, la estimulante de los folículos, ¿no?, la hormona estimulante de la luteína, en fin, estimulen a las glándulas para que produzcan las hormonas y esas hormonas lleguen a sus células blancos, ¿ya? Entonces se habla de una jerarquía en la señalización hormonal, donde el sistema nervioso central cumple un rol bien importante, ¿ya? En el caso de insulina y glucagón, particularmente insulina y glucagón, ¿ya?, también el sistema nervioso central juega un rol importante, pero básicamente pueden responder rápidamente a los cambios de la circulación, de la glucosa circulante, ¿ya? O sea, en el caso de insulina y glucagón pueden depender, ¿no es cierto?, de los estímulos, del estrés, por ejemplo.
tenemos estrés, se libera más adrenalina, ¿okay? O digamos los neurotransmisores hacen que se secrete más adrenalina y se estimula la salida, ¿no?, de glucagón o de insulina, dependiendo, ¿okay? Entonces puede depender del sistema nervioso central, pero también puede actuar de manera inmediata respondiendo, como hemos ya visto, a los niveles de glucosa circulante, ¿ya? A los niveles de glucosa circulante. Bueno, las hormonas, hay una variedad de hormonas de naturalezas muy distintas. Pueden ser muy grandes, pueden ser muy pequeñitas, pueden ser proteínas, pueden ser esteroides, pueden ser catecolaminas. La naturaleza es muy variada. Aquí lo importante es que dependiendo de la naturaleza de la hormona, el receptor puede tener una localización externa o interna. Si la molécula de la hormona es muy grande o es muy hidrofílica, esa hormona no puede atravesar la membrana y necesariamente su receptor tiene que estar localizado en la periferia de la célula, en la membrana celular, mirando hacia el exterior, ¿de acuerdo? Pero si la hormona es lipofílica, puede atravesar las membranas, usualmente su receptor se localiza o en el citoplasma o finalmente en el núcleo donde desencadena la respuesta. Entonces, dependiendo, si la hormona es un péptido, una amina o es de naturaleza hidrofílica, el receptor se encuentra en la membrana plasmática. Y la unión hormona-receptor tiene que generar lo que se conoce con el nombre del segundo mensajero. Porque el primer mensajero es la hormona, pero como la hormona no entra, genera una molécula que le llaman el segundo mensajero. Y el segundo mensajero desencadena, ¿no?, una serie de modificaciones que terminan por manifestar una respuesta de esa célula. Si la hormona atraviesa fácilmente las membranas, si es lipofílica, atraviesa las membranas y usualmente su receptor se localiza a nivel del núcleo y al nivel del núcleo, ¿no?, las respuestas que se desencadenan generalmente depende de la transcripción de los genes, ¿eh?, o de la represión de determinados genes, ¿no? Puede haber transcripción o represión. Alteran en general la síntesis de proteínas. Entonces, todas las hidrosolubles o las muy grandes o las que no penetran la membrana generan un segundo mensajero. Y este segundo mensajero es el que hace la modificación de proteínas para la manifestación del efecto biológico, ¿ya? El segundo mensajero no solamente hace modificación de las enzimas, puede modificar también factores de transcripción. Por ejemplo, el AMP cíclico puede modificar o fosforilar también, puede ocasionar que se fosforilen factores de transcripción, como el CREP, por ejemplo, y el CREP-IR, y alterar la transcripción, ¿no?, en esa célula, promoviendo la transcripción de determinados genes del metabolismo. En el metabolismo energético, insulina, glucagón y epinefrina, los fundamentales, dependían básicamente de la concentración de glucosa en sangre. Hiperglicemia promueve la salida de insulina, mientras que la hipoglicemia o la baja glucosa, la del glucagón. Pero ¿cómo es que responde, no es cierto? ¿Cómo nuestro sistema responde a hiperglicemia, a hipoglicemia? ¿Por qué cuando se eleva la glucosa en sangre, insulina sale? La principal célula productora de insulina es la célula beta del páncreas, ¿ok? Y la célula beta del páncreas depende del metabolismo de glucosa. Y resulta que cuando hay mucha glucosa afuera, debido a las características de su transportador y de sus enzimas del metabolismo, cuando hay mucha glucosa, va a generarse que entre más glucosa a la célula beta, que se metabolice más por la vía glicolítica y por lo tanto cuando haya hipoglicemia se eleven las concentraciones del ATP en la célula beta. Y un aumento de la concentración del ATP por encima, digamos, de lo que estamos considerando el trabajo normal de la célula beta, va a ocasionar
la inhibición de los canales de potasio. Potasio ya no sale de la célula y por lo tanto, al ya no salir el potasio, la diferencia de carga que se mantenía va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo y por lo tanto decimos la célula se depolariza. Y al depolarizarse, los canales de calcio dependientes de voltaje se abren y permiten la entrada del calcio. Y sabemos que el calcio, ¿no?, se une a una serie de proteínas y que también pueden cambiar el metabolismo celular, ¿no? Se unen a la calmodulina, se unen a una serie de quinasas, ¿ok? Y lo que va a promover esta entrada de calcio desde el espacio extracelular o salida del retículo endoplasmático, una de las cosas que promueve es la movilización de los gránulos de insulina, de las vesículas de Golgi que ya contienen la insulina sintetizada para que se fusionen con la membrana y por lo tanto se secrete la insulina. Entonces es así como responde la célula, ¿ok? Porque cuando hay hiperglicemia sale insulina, ¿ok? Hay una serie de eventos, como vemos, aumento del metabolismo de la glucosa, aumento del ATP, cierre de canales de potasio, aumento de los de calcio y promoción de la movilización de los gránulos para la secreción de insulina, ¿ya? Para el caso del glucagón, la respuesta es ante la hipoglicemia. La serie de eventos que se van a producir son bastante semejantes en el caso de las células alfa del páncreas y en este caso lo que ocasiona, ¿no?, es la salida del glucagón. ¿Ya? La hipoglicemia lo que ocasiona es la salida del glucagón. Pero los eventos son parecidos, no están totalmente dilucidados, pero son muy, muy semejantes, ¿ya? Baja el metabolismo de glucosa, baja la concentración del ATP, ¿ya? Pero ahí lo que se va a promover es la salida del glucagón. Una vez que sale la insulina, ¿a dónde sale? Sale al torrente sanguíneo. Y esa insulina que circula por la sangre se tiene que unir a un receptor en alguna célula. Prácticamente todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para insulina, ¿ya? Y las respuestas pueden ser muy diversas, ¿no? Aumenta el metabolismo, que no sé qué, aumenta la mitogénesis, porque la insulina en realidad puede despertar muchas vías, ¿ya? Muchas vías puede despertar. La insulina tiene un receptor que se dice que es un receptor que pertenece al grupo de los receptores de tipo tirosinquinasas. El receptor de la insulina tiene dos subunidades alfa-beta. La subunidad alfa mira hacia afuera, la subunidad beta tiene dos dominios, el dominio transmembrana y el dominio citoplasmático. Y el dominio citoplasmático tiene una actividad de tirosinquinasa. Y solamente cuando se une la insulina al receptor, se activa la tirosinquinasa y el receptor entonces se autofosforila. Esta autofosforilación del receptor sirve como un punto de anclaje para que vengan otras proteínas y se unan, ¿ya? O sea, mientras no esté fosforilada, mientras no se haya insulina, no se activa la tirosinquinasa, no se fosforila y no se unen proteínas. Viene la insulina, se activa la tirosinquinasa, se autofosforila y la fosforilación sirve de punto de reconocimiento a otras proteínas. ¿Quién es la que primero se une al receptor de insulina? Son los llamados los sustratos del receptor de insulina, ¿ya? Que son proteínas y hay varios tipos dependiendo de la célula, ¿no? Hay el receptor de insulina, el sustrato del receptor de insulina 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, el sustrato del receptor de insulina, dependiendo de la célula, es el primero que se une al receptor fosforilado. Y como tiene actividad de tirosinquinasa, no fosforila. Y al fosforilarlo, entonces ahora es reconocido por otras proteínas, ¿ya? Y se da una secuencia de reacciones de reconocimiento, se dice de andamiaje, ¿no? Porque se van uniendo ahí, se van pegando a las diferentes proteínas y se van activando las vías, ¿ya? Por ejemplo, en este ejemplo, en la cual al sustrato receptor de insulina se asocian estas proteínas, la SHO, la GRB, la SOS, la RAS, se activa, por ejemplo, una respuesta de mitogénesis, de proliferación celular. Pero también el receptor de insulina puede fosforilar a otras proteínas. Por ejemplo, puede fosforilar a la fosfoinositol 3 quinasa. Y la fosfoinositol 3 quinasa activa
empieza a producir una serie de fosfoinositoles que son segundos mensajeros de la insulina. ¿Por qué? Porque solamente cuando la insulina llega a su receptor se producen estos fosfoinositoles, por eso se le dice sus segundos mensajeros. Y estos fosfoinositoles pueden producir una activación de la proteína quinasa B, la PKB, la proteína quinasa B o PKB. La proteína quinasa B antes se le llamaba la AKT. Todavía mucha gente conserva ese nombre, la AKT o la PKB, que es una serine-treonin quinasa, ¿no? Una serine-treonin, pero fosforila a proteínas distintas a la PKA, distintas a la PKA. Entonces, la PKB tiene sus propios sustratos, proteínas sustratos. Entonces, uno de los sustratos de la PKB, por ejemplo, es un inhibidor de una fosfatasa. ¿Okay? Entonces, se fosforila el inhibidor de la fosfatasa y al fosforilarse por la PKB, la fosfatasa se activa. Y esa fosfatasa que se activó por insulina quita los fosfatos de muchas proteínas que fueron fosforiladas por la PKA. Y es por eso que casi siempre vemos, la respuesta de la insulina siempre es diferente y es contraria a la de glucagón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la respuesta a glucagón era por fosforilación de muchas proteínas. Cambiaron su actividad por la fosforilación. Pero cuando viene la insulina y activó una fosfatasa que desfosforila todas las que activó la PKA, entonces vemos la acción contraria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esa es una de las acciones de la insulina y por eso es que lo que vemos como manifestación biológica son acciones contrarias al glucagón. ¿Ya? Otra acción podría ser también la movilización de las vesículas de Golgi que contienen GLUT4. ¿En qué tejido se acuerdan? ¿Dónde está el GLUT4? Músculo y tejido adiposo. ¿Okay? En el músculo y tejido adiposo, cuando hay insulina, la insulina promueve que el GLUT4 se vaya a la membrana y pueda transportar glucosa. ¿Por qué la presencia de insulina aumenta la captación de glucosa? Porque en estos tejidos, músculo y tejido adiposo, está promoviendo que el GLUT4 vaya a la membrana y entonces ahora sí, el músculo y el tejido adiposo pueden captar mucho más glucosa. ¿No? Entonces, captan más glucosa. Si el glucagón promovía gluconeogénesis, porque había fosforilado proteínas que favorecían gluconeogénesis, se inhibía la glicólisis, se aumentaba la degradación del glucógeno, si aumentaba la degradación de las grasas, la movilización de las grasas. ¿La insulina qué hace? Todo lo contrario, que se guarden las grasas del tejido adiposo, que se sinteticen las grasas, que se sintetice colesterol, que se degrade más glucosa, que entre más glucosa, ¿no? Que se sintetice proteína, todo lo contrario. Entonces, la insulina, como vamos a ver, va a tener más un efecto, muy rápido, está bien, va a tener más un efecto anabolizante, más de síntesis, ¿ya? Promueve la entrada de glucosa, favorece la síntesis de glucógeno, favorece la glicólisis hasta acetil-CoA y por lo tanto de aquí puede continuar a la síntesis de las grasas. Por eso es que promueve la síntesis de ácidos grasos, promueve la síntesis de triglicéridos. ¿Ya? ¿Cuáles son las razones? Ya las sabemos. ¿No es cierto? ¿Por qué más se trae glucosa? Porque favoreció la localización del GLUT4. ¿Por qué entra más glucosa al hígado? Porque favoreció que se expresara más glucoquinasa. Y entonces, más metabolismo de la glucosa. ¿Por qué más síntesis de glucógeno? Porque activó a la sintasa del glucógeno. ¿Por qué más glicólisis? Porque ahora se tiene más síntesis del activador fructosa 2,6-bisfosfato. Porque se desfosforiló la piruvato deshidrogenasa. Entonces va hasta acetil-CoA. ¿Por qué más síntesis de ácidos grasos? Porque por desfosforilación se activó la acetil-CoA carboxilasa. ¿Por qué más síntesis de colesterol? Porque se favoreció la actividad del hidroximetilultaril-CoA sintasa. ¿Por qué más síntesis de ácidos grasos? Porque se activó la lipoproteína lipasa y entonces entra más al tejido graso y se almacena. ¿Okay?
En el caso del glucagón o de la epinefrina, y hemos dicho, sale en respuesta a la hipoglicemia. ¿Y qué pasa cuando llega a sus células blancas, sus células diana? Tiene un receptor a nivel de membrana. En el caso del glucagón será el receptor de glucagón. En el caso de epinefrina son los receptores estos de tipo beta adrenérgico. Ambos receptores, glucagón o adrenalina, están asociados a proteínas G triméricas. Entonces, cuando se une la adrenalina a su receptor, el glucagón a su receptor, cambios conformacionales en la proteína G trimérica, intercambia GDP por GTP, se disocia. Después que se produce el intercambio, se disocia, queda de alfa-beta, la alfa estimula la actividad de nitrato ciclasa. Esto activo produce más AMP cíclico y el AMP cíclico activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A fosforila proteínas, entre ellas la glucógeno fosforilasa para que se degrade el glucógeno y a la sintasa para que ya no haya síntesis, ¿no? Entonces, el glucagón más bien favorece la degradación de glucógeno solo en el hígado, porque habíamos dicho que el tejido adiposo casi no almacenaba glucógeno. Y en el músculo no, porque no hay receptor de glucagón. ¿De acuerdo? Entonces activa glucógeno fosforilasa, inhibe la síntesis, porque la fosforila y la inactiva, aumenta la glicólisis hasta acetil-CoA. ¿Por qué? Porque se activa la PFK1 y baja la glicólisis. ¿Por qué? Porque desaparece el activador y acá se fosforila y se inactiva. Aumenta la gluconeogénesis porque como desapareció el activador, se favorece la actividad de la bisfosfatasa de la gluconeogénesis. Y en el caso del hígado, la piruvato quinasa también es dependiente de fosforilación, ¿ya? Entonces la fosforilación inhibe a la piruvato quinasa, ¿ya? Entonces no hay glicólisis, aumenta más bien gluconeogénesis. Y aumenta la degradación de los triglicéridos porque en el tejido adiposo, acuérdense, esta cascada activaba la triacilglicerol quinasa o la lipasa, ¿no? Dependiente hormona, sensible hormona. Y la adrenalina, a través de su receptor beta adrenérgico, tiene los mismos efectos prácticamente que el glucagón y en una mayor diversidad de células, porque hay más receptores, ¿no?, para adrenalina en otras células que para glucagón. Pero los efectos metabólicos son los mismos, ¿de acuerdo? ¿Por qué los efectos metabólicos en hígado, en músculo, son los mismos y en tejido adiposo son los mismos? Porque el segundo mensajero es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces también aumenta la degradación de glucógeno, baja la síntesis. En el caso del músculo aumenta la glicólisis hasta piruvato, ¿okay? Solamente en el caso del músculo. En el hígado aumenta gluconeogénesis y aumenta la degradación de triglicéridos. Entonces los efectos son muy parecidos a los del glucagón, porque su segundo mensajero es el mismo, ¿ya? Pero adicionalmente la adrenalina puede aumentar la secreción de glucagón y disminuir la secreción de insulina, además de tener otros efectos en otros tipos de células, ¿no? Por ejemplo, aumentar frecuencia cardíaca, presión sanguínea, dilatación de conductos respiratorios, ¿ya? Es decir, a nivel periférico aumenta la presión sanguínea, pero a nivel respiratorio favorece la dilatación de los conductos respiratorios. Entonces, de todo esto, de cómo llegan las hormonas, qué sistemas activan, bajo qué situaciones, qué respuestas, vamos a tener que los perfiles metabólicos de los tejidos son muy diferentes. Y el perfil metabólico, también hemos dicho, depende de cuál es la expresión de los genes de ese tipo de células. Por lo tanto, resulta que el hígado, debido a que tiene GLUT2 de baja actividad, glucoquinasa muy lenta, resulta ser un órgano que casi no consume glucosa, que consume preferentemente ácidos grasos, ¿no?, que produce cuerpos cetónicos, que sintetiza ácidos grasos y triacilglicéridos. Y que el tejido adiposo
termina siendo un sitio principalmente de almacenamiento de las grasas y que consume glucosa, ¿no? ¿Para qué? Para formar glicerol fosfato necesario para la esterificación y que estos sean guardados. El tejido muscular, que es un tejido, digamos que ha sido especializado en la actividad motora, demanda de gran cantidad de energía. Esta energía sabemos que tiene que provenir del ATP. ¿Y de dónde proviene el ATP? Puede provenir o de los alimentos energéticos, glucosa, lípidos y de aminoácidos. Pero resulta que las células musculares también hay de varios tipos. Y en general podríamos decir, hay unas que son más anaerobias porque tienen poca mitocondria y otras que son más aeróbicas porque tienen más mitocondrias. Entonces las anaeróbicas con pocas mitocondrias, ¿no es cierto?, tienen poca capacidad de consumir oxígeno y por lo tanto su metabolismo preferencial va a depender de glucosa. Porque al no consumir oxígeno no pueden utilizar ni grasas ni aminoácidos. Porque acuérdense que Krebs, fosforilación oxidativa era dependiente de oxígeno. Entonces las fibras anaeróbicas son más dependientes del metabolismo de glucosa. Mientras que las fibras aeróbicas que contienen gran cantidad de mitocondrias sí pueden ser más dependientes de ácidos grasos, ser más independientes de glucosa y depender más de ácidos grasos, de cuerpos cetónicos y de la degradación de los aminoácidos. Cerebro, habíamos dicho que era dependiente de glucosa, porque ¿qué pasaba? No le llegaban las grasas y porque los aminoácidos tenían otro destino. Entonces es dependiente de glucosa. Pero en ayuno puede utilizar cuerpos cetónicos. ¿Bien? Y los glóbulos rojos, que no tienen mitocondria, su metabolismo obligatoriamente tiene que ser anaerobio. Y al ser anaerobio, entonces solamente puede hacer fermentaciones. Y las fermentaciones en nuestro caso están restringidas a la fermentación láctica de la glucosa. No hacemos fermentación de lípidos, no hacemos fermentación de aminoácidos, básicamente nosotros. Esto es en gráfico, lo mismo en gráfico, ¿no? Esto es recordar, ¿no es cierto?, las interrelaciones entre los órganos a través del ciclo de Cori o del ciclo de la alanina. Este es el caso del adipocito. Esto solamente para refrescar un poquitito, ¿no? Que normalmente el adipocito, hemos dicho, el sitio donde se guardan las grasas de la dieta o las sintetizadas por el cuerpo. Si vienen de la dieta, ¿de dónde vienen? Con el kilomicrón. Si vienen de la síntesis endógena, ¿de dónde vienen? Con la VLDL. ¿Ya? Y consumirán glucosa para formar glicerol fosfato y se almacenarán como triacilglicéridos. ¿Se quedarán permanentemente ahí? No. Van a ser movilizadas cuando glucagón o adrenalina estén circulando en mayor cantidad. En ese caso se activa la lipasa sensible hormona, se degradan los triglicéridos, el glicerol se destina para gluconeogénesis y los ácidos grasos para la beta-oxidación en el hígado principalmente. ¿Ya? Y entonces resulta que nosotros, en nuestro cuerpo, dependemos de los alimentos porque los alimentos son una fuente de energía, ¿no es cierto? Necesitamos alimentarnos constantemente para tener una fuente de energía, pero también somos provisorios, es decir, cuando tenemos en exceso, tenemos cierta capacidad de almacenamiento y podemos guardar y tener nuestras reservas energéticas. Nuestras reservas energéticas pueden ser en forma de carbohidratos, en forma de lípidos o en forma de proteínas. Y en una persona supuestamente normal, de aproximadamente 70 kilos, la distribución de las reservas, ¿cómo va? La principal reserva energética de glucosa es en forma de glucógeno. Y habíamos dicho que principalmente o en hígado o en músculo. En el hígado la capacidad de almacenamiento aproximadamente 10%, pero el hígado es pequeño y entonces se puede almacenar, digamos, unos 70 gramos de glucógeno, ¿ok?,
que si la traducimos a kilocalorías, por 4 kilocalorías que da cada carbohidrato, resulta ser 280 kilocalorías. ¿Ok? Miren, y 280 kilocalorías es un porcentaje muy pequeño de lo que diariamente necesitamos. Y es por eso que nos dicen, diariamente usted debe hacer por lo menos 3 comidas al día. Y si las puedes repartir en más, mejor. Es decir, no comer más, sino la misma cantidad de las 3 comidas repartidas en más comidas, ¿no? ¿Ya? Ajá. Entonces, 280. Es decir, comemos, guardamos un poco y cuando no comemos estamos sacando ese glucógeno, porque la glucógeno fosforilasa estará activa. La del músculo, hemos dicho, se almacena, pero como no tiene glucosa 6-fosfatasa, no da a la sangre. Es para energía del propio músculo. Pero ahí hay una reserva para el músculo de 480 kilocalorías. Entonces nos podemos mover, ¿no es cierto?, con esa reserva. La grasa, normalmente, el tejido adiposo normal, en una persona de 70 kilos, puede representar, ¿no?, un 20%, por ejemplo, del peso del cuerpo, unos 15 kilos, digamos. 15 kilos de grasa movilizable, ¿ok?, a 9 kilocalorías por gramo, nos da 135.000 kilocalorías. Eso es un montón. Entonces nosotros decimos, ah, caray, si yo necesito 2.000 diarias, con 135.000 puedo gozar, puedo vivir 2 meses, ¿no es cierto? Fácil, pero no es tan fácil porque es pura energía, puro ATP, pero no hay carbonos. No hay carbonos, ¿ok? Entonces con esa grasa reboso en ATP, mis células rebosan en ATP, pero los demás se mueren de hambre porque no tienen glucosa. Y con los carbonos de la grasa, todos se me van como CO2 y nada queda para sintetizar glucosa. ¿Ok? Por eso es que siempre en el humano y muchos animales, la movilización de grasas es acompañada con la movilización de proteínas. No hay mayores mecanismos de control, casi siempre van acompañadas. Ausencia de insulina o degradación de proteínas. ¿Ok? Entonces se degradan las proteínas. Y las proteínas empiezan a movilizarse, digamos, hay 6 kilos de masa muscular en esta persona, pero 6 kilos de masa muscular o 6.000 gramos por cada 4 kilocalorías que nos da, representa 24.000 kilocalorías. 24.000 kilocalorías. Entonces, eso nos va a proporcionar, por un lado, la energía y por otro lado también los carbonos necesarios para la síntesis. ¿Eh? Los carbonos necesarios para la síntesis de glucosa. Y resintetizando glucosa, nuevamente, podemos obtener energía. ¿De acuerdo? Pero ahí sí, ¿no? Una vez que la gastamos, ya prácticamente se nos va a perder como CO2. Estamos quemando proteínas. Por eso es que en una inanición o en una desnutrición crónica se va perdiendo masa muscular, ¿no? Okay. Entonces resulta que la concentración de glucosa en sangre es un factor determinante para el metabolismo celular, metabolismo energético celular. ¿Ya? Y entonces, ¿de dónde viene toda esa glucosa? Cuando comemos viene de los alimentos, exógena, fuente exógena. Pero cuando no comemos, viene o de nuestras reservas de glucógeno que nos duran unas pocas horas, o de la degradación de las proteínas, ¿no?, por gluconeogénesis. ¿Ya? Aquí, como ven, después de 28 días, después de 2 semanas más o menos, la gluconeogénesis disminuye. Y esto es porque ya nuestros sistemas están más adaptados al consumo, al cambio de sustrato. Como hay poca glucosa, se adaptan más a la utilización de cuerpos cetónicos. Y entonces la gluconeogénesis disminuye. Porque las concentraciones de glucosa, ¿no?, tratan de mantenerse, ¿ok?, y no consumir mucha glucosa, ¿ya?, depender más o aumentar su metabolismo dependiente de cuerpos cetónicos. Lo mismo, ¿ok?
Y esto es lo que pasa en los ciclos de alimentación e inanición, ¿no? Es decir, usualmente cuando nos alimentamos, la glucosa subió y estaban bajos, ¿no? Y como la glucosa sube, usualmente los ácidos grasos están bajos o los cuerpos cetónicos bajos. Pero si hacemos el ayuno, a medida que pasan las horas o los días que no ingerimos alimentos, la concentración de glucosa en sangre trata de mantenerse dentro de un nivel normal, trata de mantenerse. Ya saben que es a expensas de los carbonos de las proteínas, de los aminoácidos. ¿Okay? Los ácidos grasos suben. Fíjense que aquí ácidos grasos libres, circulantes, esto es los niveles plasmáticos, es decir, en sangre lo circulante, ácidos grasos suben. ¿Por qué? Porque hay una gran movilización, ¿okay? Hay una gran movilización de grasas. Y el hígado los metaboliza por beta-oxidación, pero también, como les va a estar llegando más en exceso, aumenta la producción de cuerpos cetónicos. ¿De acuerdo? Y miren, acá, después de cierto tiempo, la cantidad de cuerpos cetónicos se incrementa, y eso es inducción para las enzimas, sobre todo del cerebro. El cerebro, ¿no?, se adapta más a la utilización de cuerpos cetónicos, ¿no? El estrés, por ejemplo, ¿no? El estrés está bien relacionado al aumento de cortisol, además de adrenalina. Ya sabemos que el estrés aumenta la adrenalina, pero también al cortisol. Y los últimos estudios es cualquier situación de estrés, cortisol se dispara. ¿Okay? Y por ejemplo, cortisol también, ¿no?, promueve degradación de proteínas. Y por último, otra regulación que es importante es la de nuestro balance energético. ¿Okay? O sea, cuando hablamos de metabolismo energético tenemos que hablar del balance energético. Porque normalmente nosotros sabemos que nuestra fuente de energía son los alimentos. ¿Okay? Y que esa cantidad de energía que consumimos la tenemos que gastar de alguna manera. Pero si nos mantenemos, o estamos tratando de mantener un sistema estable, por decir, la tendencia al estado estable para nosotros es mantener nuestro peso corporal. ¿Okay? ¿Okay? Debe haber un sistema que regule cuánto comemos con cuánto gastamos. ¿Ya? Entonces, hay un sistema que está regulando ahí el balance energético. ¿Ya? Balance energético. Entonces, de repente a veces comemos más, pero es porque gastamos más energía. Hay veces que comemos menos porque de repente hacemos menos actividad y no necesitamos comer tanto. ¿Sí? ¿Quién regula eso? Hay todo un sistema en el sistema nervioso central que nos está regulando ese balance energético. ¿Ya? Y ahí una de las hormonas que juegan un rol importante es la leptina. ¿Okay? Desde el descubrimiento de la leptina en los años 90, ¿okay?, se han ido haciendo una serie de descubrimientos muy interesantes, porque es increíble, pero hasta antes del descubrimiento de la leptina, la idea que se tenía, mira, el tejido adiposo había sido poco estudiado, muy poco estudiado, y se pensaba que era un tejido, se decía, es un tejido inerte, o sea, ¿para qué sirve? Solamente para almacenar las grasas, y lo tenía, un tejido que solamente almacena las grasas, ¿no? Inclusive se creía que ni utilizaba glucosa. Después ya se sabía, sí, utiliza glucosa, que es para reesterificar los ácidos grasos, ¿no? Cuando se descubrió la leptina, después se hicieron una serie de descubrimientos y se vio que el tejido adiposo es un tejido endocrino muy activo. Secreta gran cantidad de hormonas y estas hormonas producen cambios metabólicos y puede tener infiltración de cierto tipo de células y causar inflamación, ¿no?, que libera una serie de citoquinas y produce una serie de trastornos. ¿Ya? Además, el mismo tejido adiposo libera una serie de sustancias que pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias, que por ser del mismo tejido adiposo lo llaman las adipoquinas.
Tasa adipoquina. Entonces es un tejido bien activo, ¿ya? Es bien activo en cuanto a la generación de señales celulares. Pero una de las señales celulares más importantes es la leptina. Esta hormona, que fue descubierta en la década de los 70, se vio que era producida por el tejido adiposo y que su principal órgano blanco era el hipotálamo. Y en el hipotálamo sabemos que está el centro regulador del apetito. ¿De acuerdo? Entonces, la leptina, ¿okay?, tiene su principal centro regulador a nivel del hipotálamo, donde controla un poquito cuánto comemos, o sea, hace un control del apetito y además nos va a producir, ¿okay?, un aumento del gasto energético, ¿ya? Produce un aumento del gasto energético. Aquí hay una serie de hormonas que controlan el apetito. ¿Por qué la leptina fue descubierto tan tardíamente? Leptina fue descubierto muy tardíamente porque insulina tiene más o menos las mismas acciones. Leptina e insulina tienen las mismas acciones en el sistema nervioso central. O sea, ambas inhiben el apetito, ¿no es cierto? Promueven la termogénesis, ¿okay? Pero lo van a hacer a través de receptores diferentes, ¿no? Son hormonas diferentes, ¿ya? Entonces, cuando hay aumento del tejido adiposo, se libera leptina y esta leptina va a los centros reguladores del apetito en el hipotálamo e inhibe el apetito. ¿Ya? Es decir, comemos, aumenta, ¿no es cierto?, aumenta la captación de grasa por el tejido graso, entonces el tejido graso libera más leptina y esa leptina manda su señal y nos inhibe el apetito para que ya no comamos tanto. La grelina hace lo contrario, ¿no? O sea, cuando estamos con hambre, secreta grelina y más bien la grelina en el hipotálamo de alguna manera está promoviendo, abriéndonos el apetito, ¿no? Hace lo contrario. Uy, se fueron mis diapos. Qué penita. Esos fueron mis diapos. Leptina, hemos mencionado que es una hormona que es liberada por el tejido adiposo, ¿ya? Como es una hormona, sale a la sangre, circula, ¿y a dónde llega? Al hipotálamo, ¿ya? Para que tenga acción sobre el hipotálamo, lógicamente tiene que haber un receptor, ¿no es cierto?, para leptina. El receptor de leptina es un receptor asociado a unas proteínas que se llaman proteínas JAK, que son unas janusquinasas. ¿Ya? O sea, no es el receptor propiamente el que tiene la actividad, sino que está asociado a unas proteínas, las proteínas JAK, que son unas quinasas. Y entonces cuando se une la leptina al receptor, se activan las JAK-quinasas y las JAK-quinasas empiezan a fosforilar. ¿A qué tipo de proteínas suelen fosforilar estas quinasas? A unas proteínas de tipo STAT. ¿Ya? Y las STAT fosforiladas se dimerizan, una vez fosforiladas se dimerizan y como dímeros fosforilados migran al núcleo y son factores de transcripción. ¿Ya? Entonces, cada vez que leptina llega al hipotálamo, a través del receptor de leptina, asociados a las JAK-quinasas, se fosforilan las STAT y STAT entonces promueve la transcripción de péptidos que se llaman péptidos anorexigénicos. ¿Ya? El POMP, el CART, por ejemplo, este péptido anorexigénico que es semejante a la cocaína, que quita el apetito, por ejemplo, por eso se llama CART, péptido CART. ¿Okay? Son péptidos anorexigénicos. ¿Qué hacen? Nos inhiben el apetito. ¿Ya? Son anorexigénicos. ¿Ya? Y a su vez, estas neuronas que hacen la síntesis de los péptidos anorexigénicos mandan señales para inhibir a los orexigénicos, es decir, a los que nos abren el apetito. Claro, si nos van a quitar el apetito, tenemos que inhibir a los que
nos abren el apetito. ¿De acuerdo? Cuando no está leptina, y más bien cuando tenemos hambre con el estómago vacío, lo que se va a secretar es grelina, ¿ya? Y la grelina también tiene sus receptores a nivel de hipotálamo, pero de aquellas neuronas que son de tipo orexigénico, ¿ya? Entonces, lo que van a producir son péptidos, más bien que abren el apetito. Un péptido muy conocido que abre el apetito es el neuropéptido Y, ¿no? Neuropéptido Y. Entonces nos abre el apetito y nos invita a comer, ¿ya? Entonces, normalmente, en una persona normal, ¿de acuerdo? Este sistema funciona solito. Es como la insulina y el glucagón. Okay, somos normales y se nos sube, comemos, se nos sube, sale insulina, nos regula, nos baja, sale glucagón. Y nosotros no nos preocupamos, vivimos felices, ¿no es cierto? Porque ahí está nuestra glucosa regulando y regulando nuestro metabolismo y vivimos normales y felices. Pero ¿qué pasa si ese equilibrio se rompe? Hay una alteración en una proteína, hay una mutación, ocurrió algo y chao equilibrio. Ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los diabéticos? ¿Okay? Ya, o sea, se rompió ese sistema de regulación y ya el diabetes ya no le controla la glucosa, tiene que tomar insulina, un medicamento que le controle. Es difícil. Lo mismo ocurre con ese sistema regulador. O sea, mientras somos normales, así, nuestro balance, ni nos preocupamos cuántas calorías, cuánto de esto. A un día hacemos ejercicio, otro día no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo solito se encarga de regularnos. Pero cuando ese equilibrio se rompe, por alguna razón, ahí sí necesitamos conocer cuál es la causa, ¿no? ¿Dónde se produjo la falla? ¿Cómo hacemos para remediar y volverlo a una situación que sea normal, que nos permita ese tipo de control? Es difícil, ¿no? Es bien difícil. ¿Okay? Entonces ahí sí tenemos que acudir a la ayuda de un profesional, un médico, alguien que nos oriente, un endocrinólogo, un nutricionista que nos oriente cómo es que nuevamente tratamos de regular y volver nuestro sistema. Sabemos que no es normal, pero tratemos de llevarlo nuevamente a esta situación normal, ¿no? ¿Por qué es importante todo este conocimiento? Porque justamente estas patologías son frecuentes, son muy frecuentes. Entonces necesitamos, ¿no es cierto?, conocer para saber dónde está la falla, cómo se puede solucionar esos problemas. Nos queda 15 minutos. En esos 15 minutos yo les quiero dejar un ejercicio de integración del metabolismo. A ver, no sé si ustedes ya han visto este ejercicio antes. ¿No lo han visto antes? Es bueno. Entonces, la idea de este ejercicio es bien sencillo. Es que nosotros miremos cómo nuestro metabolismo en los diferentes órganos va a ir cambiando. ¿Ok? En este primer gráfico que ustedes tienen acá, es un ejemplo de lo que puede estar ocurriendo en nuestros órganos en un estado que le vamos a llamar un estado postabsortivo. ¿Ya? ¿Por qué le vamos a llamar un postabsortivo? Porque se supone que nos hemos alimentado, se ha hecho la digestión, se ha hecho la absorción y por lo tanto los nutrientes se han elevado en la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, en la sangre vamos a tener que se ha elevado la glucosa, se han elevado las grasas y se han elevado los aminoácidos productos de la digestión y la absorción de lo que nos vino en la dieta. Y lo que quería era que ustedes miraran qué está ocurriendo, ¿okay?, en cada caso. Por ejemplo, ¿cómo va a manejar esos nutrientes el hígado? ¿No? El hígado, como ven, puede captar esa glucosa, la va a llevar hacia glucógeno, la va a llevar por la vía glicolítica, va a formar acetil-CoA y como vemos, si hay exceso, la va a llevar a la síntesis de ácidos grasos, ¿ok? Va a formar triglicéridos y los puede exportar con las VLDLs. ¿Qué va a hacer con los aminoácidos? Las puedo llevar hacia la síntesis de proteínas, pero también las puedo llevar al ciclo de Krebs para la obtención de la energía, ¿no?
Puedo llevarlo a glucógeno, puede funcionar parcialmente, puede estar funcionando la vía de las pentosas, y de hecho va a ser funcional porque hay una síntesis de ácidos grasos activa, ¿no? Como lo mencionamos. Entonces quiero eso, que ustedes analicen bien cómo está funcionando el metabolismo y por qué. Acuérdense siempre que hay muchos mecanismos regulatorios, pero también van a haber jerarquías en los mecanismos regulatorios, ¿no? Una de las jerarquías es el sistema hormonal, es un sistema primario que comanda insulina, glucagón. En esta situación tenemos nutrientes que vienen de la dieta, obviamente insulina estará circulando. E insulina está promoviendo, sí, la síntesis de glucógeno porque está activa la glucógeno-sintasa. La glicólisis, ¿por qué? Que enzimas se han activado con insulina. La síntesis de ácidos grasos, ¿por qué? Porque recordemos que se activó la acil-CoA carboxilasa. Que recuerden esos puntos que son claves, ¿ya? ¿Por qué está funcionando así? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el músculo? ¿Okay? Así el músculo puede consumir glucosa porque está disponible, hace glicólisis, también ácidos grasos, hace Krebs. Las proteínas se estarán sintetizando para aumentar la masa muscular, no degradando. ¿Okay? La glucosa entra, sí entra. ¿Por qué entra al músculo? Porque hay insulina y hay GLUT4. ¿Okay? En el tejido adiposo se están almacenando las grasas. ¿Cómo vienen? Como kilomicrones principalmente, o de las VLDLs, ¿ya? Quiero que analicen esas cosas. Porque una vez que han analizado el por qué está funcionando de esa forma, por qué están activas, cuáles fueron las que se encendieron, principalmente por acción de insulina, que hemos dicho que es la que comanda, sin olvidarse que hay controles alostéricos a nivel celular que están regulando también esas vías, ¿sí? Quiero que hagan el ejercicio en otras situaciones, ¿ya? O sea, que se pongan en el caso de, por ejemplo, un ayuno prolongado, el otro extremo, ¿ok? ¿Cómo va a cambiar mi metabolismo de cuando yo había comido a cuando no como y estoy varios días sin comer de repente? ¿Qué va a pasar en mi hígado? ¿Hará síntesis de glucógeno? No. ¿Habrá glicólisis muy activa? No. ¿Cuál estará funcionando? ¿Qué va a pasar en el adipocito? ¿Estará guardando grasas o estará degradando grasas? ¿Qué estará pasando en el músculo? ¿Estará sintetizando proteínas o degradando proteínas? Entonces, que se pongan en esas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio lo que nos ayuda es saber cómo nuestro metabolismo cambia y cuáles son, digamos, los determinantes para que cambie ese metabolismo, ¿de acuerdo? ¿Bien? Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo el panorama que vemos aquí se convierte en el otro panorama, en una situación de ayuno prolongado, o de repente en una diabetes, o de repente en un ejercicio intenso, ¿ok? O en cualquier otra situación que ustedes puedan simular, ¿de acuerdo? Entonces, de repente este ejercicio, por ahora, para establecer las diferencias entre comemos y no comemos mucho tiempo, cómo cambia el metabolismo, ¿ok? Y eso después a ustedes les va a ayudar para entender bien, a ver, cómo cambia mi metabolismo cuando hago ejercicio intenso, cómo cambia en una diabetes, cómo cambia si estoy enfermo, si estoy bajo una cirugía, si estoy con un proceso canceroso, si no sé, pues cualquier otra situación que pueda ocurrir, ¿ya? El metabolismo va a cambiar. Entonces, esto es bien, bien importante para que ustedes puedan apreciar y para que se les grabe mejor, ¿ya? Con esto se les va a grabar mejor, ¿no? Los puntos claves de por qué se producen esos cambios en el metabolismo, ¿ya? Entonces, los reto para que ustedes lo hagan en casa. Quizás para la siguiente clase lo puedan traer para el ayuno prolongado. Traten de ser un poco minuciosos en cuanto a las vías, ¿ok? Tratar de escribir no los detalles de las vías, sino las vías principales, ¿ya? Que abarquen la mayor parte del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Qué está ocurriendo con esas vías principales? ¿De acuerdo? ¿Ya? Si lo pueden traer para la siguiente clase, si Daniel me hace el favor de recogerlo para que yo lo pueda revisar, ¿sí? ¿Ya? ¿Está bien? Yo creo que hay bastante insumo para que ya lo puedan trabajar solos, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien?
Bien, entonces nos quedamos aquí conmigo, ya conmigo terminamos la clase de metabolismo. Espero poder haberles dado tips importantes de manejo del metabolismo, que esa es la idea, ¿ya? La idea es que estoy suponiendo que ustedes recuerdan, o sea, solamente tratar de hacerles recordar su bioquímica y no hacerles recordar tan al detalle, sino recordarles qué cosas son importantes y que ustedes relacionen esas cosas importantes, ¿ya? Esa fue la idea de la clase y espero que haya alcanzado ese propósito, ¿no? Ese, básicamente, ¿ya? Bueno, nos quedamos aquí. Gracias.